Hola. A ver si me están escuchando. ¿Qué Sí, pasa? sí, te escucho, Rafael. ¿Se escucha? Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Tengo que hacerles un comentario. Esta va a ser la última clase que van a tener teórica conmigo antes del parcial. Es decir, de acá al parcial, es decir, a partir del próximo lunes inclusive, el miércoles también, van a tener clases de repaso. Ya no van a estar conmigo. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar el día 19 de octubre, miércoles 19 de octubre, con la cuarta unidad, que es la primera del segundo parcial, que es dinámica de las estructuras. Entonces, hoy vamos a terminar todo lo que tenemos que ver de la teoría y ya después van a quedar con los auxiliares y se van a preparar para el examen, la evaluación parcial o la primera evaluación parcial. Quiere decir que el próximo lunes, a partir del próximo lunes 3, inclusive, ustedes ya van a quedarse a trabajar con los auxiliares. El miércoles 5 van a hacer lo mismo y así sucesivamente. El 10 no van a tener clase, creo que es el miércoles 12, que es la última clase de repaso. Y ya después viene el examen parcial, que es el día 17. Y el 19 nos volvemos a reencontrar con sistemas. Está claro, ¿no? ¿Entendieron? Ya no tienen más clase teórica conmigo. Nos volvemos a reencontrar recién el día miércoles 19. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente, porque ustedes ya están avanzados con esto, vamos a ver rápidamente y vamos a cerrar el tema relativo a el método de las incógnitas geométricas. Y después vamos a ver el otro tema que nos falta, que va a ser los problemas de cargas móviles, o sea, líneas de influencia. Envolventes ya va a quedar directamente para los auxiliares. Ese tema lo cierran con los auxiliares. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que estuvimos viendo la clase pasada para ya cerrar esto con un ejercicio y luego vamos a ir a método cálculo de líneas de influencia. Primero vamos a actuar sobre sistemas isostáticos y después vamos a hablar de sistemas hiperestáticos. Es el problema de las cargas móviles, porque después viene línea de influencia, entonces ustedes van a envolvente. Entonces, vamos a trabajar hoy con este ejercicio, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Yo les pedí que lo revisaran. Era un arco a 3 articulaciones con una articulación intermedia, K1. Acá, entre estos dos apoyos móviles, se conformaba la articulación extrema derecha y sobre este apoyo fijo se conformaba la articulación extrema izquierda. Bien, acá tenemos una serie de cargas, pares, momentos que obraban sobre este arco a 3 articulaciones. Cargas uniformemente distribuidas, pares extremos, fuerzas horizontales, fuerzas verticales, cargas distribuidas de forma triangular. Esta es la resultante de la carga triangular. Bueno, y habíamos visto brevemente cómo calcular las reacciones de vínculo. Yo les mencioné que esto no vamos a volver a la estabilidad 1, pero es importante que ustedes manejen esto porque en la resolución del método de las incógnitas geométricas es importante tener claro estos conceptos, porque si no después vamos a tener problemas, como yo ya les dije,
Lo fundamental, lo central es obtener o calcular el equilibrio en los nudos. Es allí donde se plantean las ecuaciones de equilibrio. Entonces, habíamos visto cómo mediante las ecuaciones que nos daba la estática, dos ecuaciones de proyección y una de momentos, respecto a un punto donde se anule la mayor cantidad de incógnitas, calculábamos las reacciones de vínculo. Obteníamos las reacciones de vínculo y hacíamos una verificación. Siempre esto tómenlo en cuenta porque es importante. Yo sé que el día del parcial ustedes esto no lo van a tener en cuenta porque estarán muy preocupados en tratar de resolver el ejercicio, entonces seguramente no van a hacer hincapié en esto. Pero les recomiendo, siempre hagan un diagrama de cuerpo libre y tomen sumatoria de momentos con respecto a un punto M cualquiera, donde en general no se anulen las incógnitas. Las incógnitas son las reacciones de vínculo. Esto ya lo aprendieron en estabilidad 1, pero es fundamental entonces que ustedes hagan eso. Tomen entonces una ecuación respecto de un punto donde no se anule ninguna de las incógnitas y eso les tiene que dar igual a 0. Verifíquenlo siempre. Entonces, se debe verificar que la suma de momentos respecto a un punto donde no se anula ninguna incógnita es igual a 0. Si eso es así, si tenemos una identidad, entonces es porque lo que hicimos está bien. Siempre traten de verificarlo, porque a veces uno cree que hizo todo bien, pero estas verificaciones son importantísimas. Les van a dar la pauta de que lo que hicieron está bien. Entonces, una vez que teníamos hecho, voy a ser un poco descriptivo ahora porque tenemos que apurarnos un poco para poder cerrar el tema de hoy. Tampoco los puedo exigir porque si no después ya no van a prestar atención. Entonces, ¿cuál era lo siguiente? Había que plantear, quiero obtener los diagramas de características. Diagramas de características son esfuerzos normales, esfuerzos cortantes y momentos flexores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo equilibrado. Sigan estos procedimientos, también para el método de las incógnitas geométricas. Un diagrama de cuerpo equilibrado, donde ponemos todas las fuerzas que obran sobre el sistema. Nuestro sistema estaba constituido por un arco a 3 articulaciones. Y como sabemos, tienen que estar en equilibrio. Entonces planteamos las fuerzas exteriores que obraban sobre ese sistema y consideramos también aplicadas a ese sistema las incógnitas que en nuestro caso eran las reacciones de vínculo en A y en B. En A, siendo un apoyo fijo, teníamos reacciones horizontales y verticales, y siendo un apoyo móvil solo pueden reaccionar en dirección perpendicular al movimiento. Nos acordamos que siempre en las articulaciones los momentos pasan por 0. La articulación es un mecanismo que absorbe momento. Nunca pongan un valor de momento en una articulación, porque la articulación es eso. Después lo vamos a ver cuando vemos cargas móviles, porque allí ustedes van a tener que colocar mecanismos que pongan en evidencia justamente esas incógnitas. Entonces, cuidado con las articulaciones. Entonces, acá no tenemos momentos de reacción, no los tenemos, no los podemos tener, no los podemos tener los momentos de reacción, porque justamente acá tenemos articulaciones. Entonces, acá los momentos son 0, acá los momentos son 0, aquí los momentos son 0, la articulación intermedia. Bueno, entonces no tenemos momentos en los vínculos. Entonces, vamos a ver los diagramas de esfuerzos normales. Acá yo les puse brevemente, siempre pongan una terna. Siempre pongan una terna para mostrar cuál es. Esto también es válido para el método de las incógnitas geométricas. Siempre pongan una terna. En esa terna ustedes indican
el signo que van a tener cada una de las fuerzas, momentos, fuerzas generalizadas, fuerzas generalizadas son fuerzas propiamente dichas y momentos, cuál va a ser el signo de acuerdo al sentido adoptado como positivo. Entonces, siempre van a tener que ver cuál es el signo de las fuerzas propiamente dichas y de los momentos, fuerzas todas ellas constituyen las fuerzas generalizadas, en virtud de este sistema de ejes, donde van a asignar los sentidos positivos. Es una convención, es una convención. Yo adopto esta es para las fuerzas y esta es para los momentos. Esa convención puede ser otra. Yo adopto esta, pero nos tenemos que poner de acuerdo que todos tenemos la misma convención para saber cuáles son, indicar correctamente el sentido, positivo o negativo. Todas estas cosas que parecen sencillas, verdades indiscutibles, son importantísimas, porque después empiezan lo que yo llamo, yo no voy a intervenir, ahí se van a pelear con los auxiliares, la guerra de los signos. Entonces, para evitar la guerra de los signos, empiecen por adoptar un sistema de coordenadas donde indiquen cuáles son los sentidos positivos. Eso es fundamental para evitar la guerra de los signos, porque después van a empezar las discusiones. Entonces, importantísimo. Entonces, en virtud de ese sentido adoptado como positivo, empezamos a trazar los diagramas. Y empezamos con los diagramas de esfuerzos normales. Este es el diagrama. Acá tengo el sistema adoptado como positivo. Entonces, fíjense, este es el sentido positivo. Entonces, miro y observo que aparece la fuerza 4,5. No le puse unidades, 4,5. Puede ser toneladas, kilos, decanewton. Evité el problema de colocarle unidades para que no exista algún tipo de controversia. Entonces, miro qué es lo que empieza a aparecer y observo que todo lo voy considerando las secciones a medida que asciendo en la barra. Y veo que la única fuerza que obra justamente son estas 4,5 toneladas, reacción de vínculo vertical en el apoyo A, hasta que llego al encuentro con el nudo. Y ahí ya con quién tengo que cerrar. Y tengo que cerrar con todas las fuerzas que obran del otro lado. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver que exista el equilibrio. Bien, entonces, voy sobre sobre la viga de este sistema. Y veo, empiezo a considerar secciones de izquierda a derecha y veo que a la izquierda lo único que aparece es la fuerza de tracción 2 positiva. Sigo avanzando y veo que no hay otra cosa. Sigo avanzando hasta que llego al extremo. ¿Y en el extremo qué tengo? Bueno, tienen que equilibrarse justamente con las fuerzas que están a la derecha, que evidentemente está equilibrado, porque tengo 5 y 3, 5 menos 3, 2, aparece la fuerza de tracción que me termina cerrando el diagrama de esfuerzos normales. Esto es muy sencillo, por eso lo hago de manera descriptiva, pero entrénense, miren háganse este ejercicio, practíquenlo, es una recomendación, es muy fácil, lo practican, se calculan las reacciones de vínculo y empiezan a ver cuáles son los diagramas de características. Bueno, voy a la otra. Vengo desde abajo. Ya tengo ya tengo adoptada mi terna. Siempre pongan el sentido. Le indica, yo adopté esta terna, ¿te acuerdas? O el que le indican los docentes de la práctica. Yo adopté este. Entonces empiezo a mirar, voy subiendo y lo único que veo es esta fuerza de 6,5. Sigo, hasta que llego justamente al extremo y ahí cierro con las fuerzas que tengo del otro lado, que son las 4,5, 8 y 3. Tengo que cerrar con las fuerzas verticales. Bien, entonces tengo 8, 3, 11, menos 4, 5, 6,5.
Cerré con todas las fuerzas verticales entonces. Tengo el diagrama de fuerzas normales. Es muy sencillo. Voy al diagrama de fuerzas cortantes. Diagrama de fuerzas cortantes. Fíjense y tengan cuidado porque les van a tocar barras que no van a estar ni en posición horizontal ni en posición vertical. Si están este es el ejemplo de una barra de extremo I y J. Son los extremos de la barra. Entonces, yo adopto esta terna. Ustedes después adopten la que ustedes crean conveniente. Adopten la que crean conveniente. Y acá tengo el sentido de los momentos adoptado como positivo. Si la barra la roto, ven cómo la roté alrededor del punto extremo I, ven cómo acompaña la terna, ¿no? Ven cómo la barra rota pasa de esta posición horizontal a esta posición oblicua, inclinada. Entonces, la terna acompaña el movimiento de la barra, es decir, la posición de la barra. Es decir, esto es válido para una barra que está en posición horizontal y esto está en una barra inclinada en posición oblicua. Si fuera al revés, fíjense, que rota alrededor del extremo J, esta es la posición. Y este es el sistema de ejes adoptado. No subestimen esto. Son claves para hacer bien los ejercicios. Porque si no tienen estas precauciones, después hacen una ensalada que ya no saben, después se pierden, no saben dónde están parados. Por eso es importante, muy importante. Ven acá cómo adopto. Acá rotó alrededor de J y fue a parar esta posición. Esto es muy importante, es clave para resolver bien los ejercicios. Por eso, tengan presente esto que está acá. Esto es una cuestión relevante, importante, fundamental. Bien, entonces, dicho esto, respecto del signo de las fuerzas que obran sobre ese sistema, vamos entonces a trazar el diagrama. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito, pero que vean ahí. El diagrama de esfuerzos cortantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es arranco con el extremo A. Esta pata en la base inferior de esta pata de este arco a 3 articulaciones. Entonces empiezo a subir y veo cuáles son las fuerzas que aparecen hacia abajo. Miro hacia abajo. Entonces miro hacia abajo. Y veo que hacia abajo lo único que aparece es uno. Sigo, subo hasta que me encuentro con esta fuerza. Siempre hagan este ejercicio. Parecen tonterías, pero hay que hacerlas bien, porque si no, después las cosas salen mal. Por eso es importante, esta es la clave, entrenarse en eso. Porque después, si no, este método no es como el método de las fuerzas, el método de las incógnitas geométricas. No es como el de la fuerza, de las incógnitas son la fuerza. Acá las fuerzas, acá las incógnitas son los desplazamientos. Y como cálculos auxiliares tenemos que conocer la fuerza, las rigideces. Entonces es distinto el asunto. Ojo, como dice el refrán, ojo al piojo. Entonces, sigo y no encuentro nada. Bien, voy del otro lado. Ahora me voy acá a la ménsula y miro la ménsula. A ver, ¿y en la ménsula qué veo? Y veo que aumenta el esfuerzo cortante, porque ven, es proporcional a la carga uniformemente distribuida. A medida que yo me voy alejando del extremo libre, empiezan a crecer las cargas. No nos olvidemos siempre de esta expresión. ¿Cómo están relacionadas las cargas con el esfuerzo cortante? La carga es menos P, es la derivada de Q respecto de Z. Siempre hago un chiste, es un chiste, no es algo en serio, pero durante muchos años, digamos, en mi época, el profesor Flies era el profesor que era el jefe de departamento, era el profesor que hacía los libros, el ingeniero Enrique Dietmar Ángel Flies. Entonces él hizo 2 libros, hizo un libro de estabilidad 1 y un libro de estabilidad 2.
El libro de estabilidad 1 fue un hito, fue un hito. Pero con los años se empezó aparecieron los detractores, como le digo yo, que no lo querían. Y no lo querían, bueno, porque él adoptaba esa terna izquierda que era terrible. Entonces, se trató siempre empezó una época que se empezó a tratar de correr a Flies. Flies había fallecido, pero sacar el libro de Flies. Pero siempre digo, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, fíjense acá, el Flies siempre está, aunque no lo veamos, está siempre, siempre. Todo esto es el Flies. Fue increíble el ingeniero Flies. Como yo digo siempre, el Departamento de Estabilidad ha sido la nave insignia en todo esto, incluso en el país, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar los chimentos para otro lado y los chistes para otra cosa. Entonces, carga uniformemente distribuida, aumenta en forma proporcional. Y luego que tiene un salto, un salto. Vamos a verlo acá. ¿Ven? Viene, acá, empieza a crecer, 2 por 2, 4, y después se encuentra con este 4,5. 2 por 1, 2, pero acá aparece un salto, porque al llegar al nudo, un instante antes no hay nada, pero después que pasó el nudo, la resultante de la fuerza va a ser 2 por 1, 2, esta porción de carga distribuida, al cual hay que restarle menos 4,5. Entonces suben 4,5. Sigo mirando y veo que la carga uniforme continúa, entonces vuelve nuevamente a aparecer la carga positiva proporcional a la carga uniformemente distribuida. Y acá tenemos el trazado del diagrama de esfuerzo cortante. Empieza a crecer las cargas hasta que llegó a su valor máximo. 3,5, que es la resultante de las fuerzas que están a la izquierda de esta sección extrema, donde finaliza el efecto de la carga uniformemente distribuida. Me muevo, sigo, no hay nada, hasta que equilibrio justamente con los 3,5. Cerré el diagrama. ¿Qué pasa de este lado? Bueno, de este lado ustedes ya también lo saben. Tengo una carga una carga distribuida triangular. Entonces, ¿cómo va a ser la ley de variación? Si acá era lineal, lo sacamos de aquí, si acá era lineal, fíjense que siempre hay que ir hasta esta expresión. P derivada de Q respecto de Z. Siempre tenganla presente. Si la carga es constante, cuando integro, la variación de Q es lineal. Si P es lineal, Q ¿de qué orden es? Cuadrática. Entonces, esta es una parábola cuadrática. No subestimen todo esto. Dice, el profesor me está dando estabilidad 1. No importa, ténganlo presente, porque después esto es clave para resolver el segundo método. Porque esto es al revés, no es como el otro método, donde ustedes calculaban las fuerzas, obtenían las fuerzas y esas fuerzas eran ya nuevas fuerzas externas que se agregaban al sistema isostático. Acá no, acá es amplio la resolución, es todo un paquete, como digo yo, que hay que resolver. Por eso tiene sus bemoles. Es más fácil, pero a los alumnos les cuesta mucho. Bueno, entonces, ¿cómo trazamos las tangentes extremas? Bueno, llevo 1 metro, a partir de aquí, 1 metro en la escala de longitudes, y luego llevo acá la ordenada del esfuerzo cortante, que es 2, en la escala de Q, en la escala del esfuerzo cortante Q. Entonces pongo la ordenada extrema de la carga distribuida, que es esta que está acá, 2, y la llevo en la escala de Q. Y así trazo este punto extremo con este que está acá, y trazo la tangente. Esta es la tangente extrema para el diagrama, este diagrama que está acá. Para este no hay mucho problema, acá vale 0. Acá vale 0 la carga. Entonces, justamente, si vale 0, si la carga vale 0, quiere decir que Q tiene la derivada de Q es una tangente horizontal, porque justamente si P es 0, su derivada es igual a 0. 0 es la tangente horizontal.
Entonces tengo tangente horizontal y en el otro extremo trazo la tangente mediante esta, este, este, este esquema. 1 metro en la escala de longitudes, Q en la escala de esfuerzo cortante, o sea, tomo este Q que está acá y lo llevo acá en la escala de los Q que yo tomé, la escala de esfuerzo cortante. Y ahí ya terminé entonces el trazado del esfuerzo cortante. Bien, insisto, no subestimen esto porque es importante. Ya después voy rápido, ya después cuando me meto con el método, ahora hago un poco más de detalle, porque tenemos mucho para caminar. Hoy hay que terminar todo, entonces está complicado. Bien, diagrama de fomento flexores, acá viene y ya cerramos con esto. Q derivada de M respecto de Z, siempre Z. Aunque no lo veamos, el FLIE siempre está. Entonces, todos dicen, no, el FLIES hay que sacarlo, hay que sacarlo. Todavía no se ha podido. Para mí, humildemente, es mi concepto. Miren que yo tengo 47 años en la facultad. Entonces, realmente... Bueno, entonces, a ver, Q derivada de M respecto de Z. Bien, vamos. Entonces, fíjense, tenemos que relacionar esto. Q es la derivada del momento. Quiere decir que cuando yo quiero calcular el momento, tengo que integrar el diagrama de esfuerzos cortantes. Cuando quiera calcular el momento, tengo que integrar, paso diferencial Z acá, integro ambos miembros, me queda integral de diferencial de momento y acá me va a quedar integral de Q diferencial de Z. Entonces, integro, hago la integral. Entonces, quiere decir que el diagrama el diagrama de Q va a ser derivado del diagrama de momentos. Entonces, empiezo a ver qué es lo que hay acá. Y veo que empieza a aumentar la fuerza. ¿Ven? Yo tengo una fuerza acá que tengo. Vamos a mirar. Tengo 1. Y entonces me empiezo a subir. Subo y veo que va aumentando el momento linealmente. ¿Está en correlación con el esfuerzo cortante? Claro que sí. Fíjense, el esfuerzo cortante es constante. Y si es constante, quiere decir que la derivada de m, si es constante, la derivada de m varía, o sea, es lineal. Acá hay una variación lineal. Entonces, constante Q y hay una variación lineal de m. Entonces, porque tengo que integrar. Entonces, integro y me da una ley lineal de variación, porque cuando integre esta constante, paso el diferencial z, me va a quedar la integral de diferencial z, que es z. Entonces me va a dar una variación lineal del momento flexor. Y eso es consistente con el análisis que yo estoy haciendo acá. Claro que sí, porque fíjense que yo a medida que me voy tomando secciones cada vez más alejadas del apoyo, va aumentando el momento que me está generando esa fuerza que es la reacción de vínculo horizontal en el apoyo A. ¿Hasta qué? Hasta que llego aquí. Cuando llego aquí, ya después ahí, ¿ven? Ya el momento se mantiene constante. Y está bien, porque fíjense que Q es 0. Quiere decir que para que si Q es 0, quiere decir que la derivada, M es una constante. Para que la derivada me dé 0, quiere decir que M es constante. Y está correcto, M es constante. Está perfecto. Bien, voy a ir provisoriamente, miren, voy a hacer un análisis rápido de esta, porque esta es un poquito más complicada. Yo tengo Q variación cuadrática. Q es cuadrática. Si es cuadrática, cuando integre Q, M va a ser de orden 3. Va a ser una parábola cúbica. Parábola cúbica. ¿Cómo hago el trazado? De la misma manera que lo hice acá. Las tangentes. Tomo 1 metro en la escala de longitudes y después llevo en ordenadas el valor de quién. De Q en la escala de M. Y trazo la tangente. Lo mismo hago de este lado. Y lo quiero verificar. Y sí, lo puedo verificar, porque fíjense, acá tengo la variación lineal, es decir,
Fíjense, arranco con 0 acá y se va incrementando la carga, pero justamente no de una manera rápida, sino que va justamente a ir disminuyendo paulatinamente, que es lo que me está mostrando acá el crecimiento de la curva. Bien, voy de este lado, y de este lado pasa exactamente lo mismo. La carga distribuida me genera un momento, y acá lo tengo. Me genera un momento, llego al nudo y veo lo que viene de abajo y lo que viene del costado. Ojo con este tema. Ojo con este tema porque, como yo les digo, el equilibrio del nudo es fundamental en los sistemas, resolución de sistemas hiperestáticos por el método de la incógnita geométrica. Entonces, ojo con este nudo. Fíjense lo que tengo acá. 2, tengo 3 de un lado, tengo 2 del otro. Quiere decir que la suma para que me dé el equilibrio tiene que ser 1. 1 negativo. Entonces, así la suma resulta, perdón, 1 positivo. Sí, dije bien, ¿no? No, 1 negativo. Entonces, tiene que, para que esté el equilibrio. Si no, no me da el equilibrio del nudo. Entonces, 2, 3 menos 2 menos 1 me da el 0 que yo necesito allí para que se produzca el equilibrio del nudo. Hay una variación. Acá la tenemos lineal, acá es cuadrática, hasta que llego al extremo de la carga. Y allí la variación ya es constante. No nos olvidemos que tiene que pasar por 0 el momento. Acá el equilibrio del nudo, ¿en qué consiste? Momentos que vienen de la izquierda y momentos que vienen de abajo. La suma de ambos tiene que ser igual a 0. Si no, no tengo el equilibrio del nudo. Entonces, vamos al equilibrio del nudo. Esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando cuando trabajan con el método de las incógnitas geométricas. No hice todo esto porque sí. Lo hice porque ustedes tienen que aplicar esto. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. El nudo, después ya esto seguramente este esquema ya no lo van a hacer porque empiezan a colocar los valores de las fuerzas generalizadas, es decir, fuerzas propiamente dichas y momentos, y no hacen esta disquisición, separan el nudo, ponen la fuerza, ya después ponen las fuerzas sin abrir el nudo, y después, bueno, después ahí vienen los problemas, después se hacen una ensalada y pierden la noción de lo que hacen. Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal que ustedes tendrían que analizar. ¿Y cómo se analiza? Sencillo, muy sencillo. Fíjense, yo estoy llegando, por ejemplo, estoy llegando a este nudo que está acá, a este nudo que está acá. Entonces, fíjense, ¿qué tengo yo que viene de la derecha, de izquierda a derecha? Lo que viene de la izquierda. 3 negativo, 3 negativo. ¿Dónde lo pongo cuando vengo de izquierda a derecha? En esta cara, sobre esta cara. Entonces, lo pongo en valor y signo en esta cara. Viene de la izquierda, esto ya lo saben de estabilidad 1, pero insisto, ojo con esto, equilibrio en el nudo. Si no hacen bien el equilibrio del nudo, van a hacer agua y el parcial no les va a salir. Porque este tema, esto es clave. Esto es clave en los ejercicios. El equilibrio del nudo. Eso es clave. Si no lo hacen bien, van a fracasar. No, acuérdense, yo les dije cuando arrancamos las clases que no se desmoralicen por eso, pero el primer parcial tiene un alto índice de desaprobados. Después van a los recuperatorios, pero el primer parcial no es que el segundo sea distinto. El primer parcial es un parcial clave, porque después todo lo que hacemos ahí se aplica en el segundo parcial, en dinámica, plasticidad, teoría de segundo orden. Entonces es muy importante. Entonces, siempre miren lo que viene. Entonces, sobre esta cara coloco con el sentido y el valor que determiné el esfuerzo momento, 3. De la otra cara, para restaurar el equilibrio,
tendría que colocar 3 cambiado de signo. Pero cuando vengo y quiero colocar el valor del momento flexor en signo, ven que acá está 3 negativo, antes del nudo, entonces lo coloco en esta cara. ¿Está claro? Eso importantísimo. Miro el valor del esfuerzo cortante. ¿Qué tengo de este lado del esfuerzo cortante? Tengo más 2. Más 2 de este lado. Entonces voy y coloco más 2. ¿Ven? Positivo. ¿Ven el 2 ahí? Hacia ahí. Bien. Y acá también coloco el esfuerzo normal, que es compresión saliente a la cara. ¿Está claro? Saliente a la cara. Entonces lo coloco en signo y coloqué. En la otra cara tendré que colocar, para restaurar el equilibrio, los mismos valores que coloqué acá, pero de sentido contrario. La magnitud del módulo es el mismo, pero cambia el sentido. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, porque cuando yo hago un corte, tengo que restaurar a ambos lados la acción que hacía la parte izquierda sobre la derecha y la parte derecha sobre la izquierda. Eso es básico. Acuérdense de eso. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque si tiene aplicación directa en el método de las incógnitas geométricas. Entonces, esto tienen que entenderlo bien. ¿Cómo se transfieren las cargas al nudo? Para saber cómo tienen que resolverlo. Entonces, ojo con esto. Miren el diagrama de característica y ahí le da. Bien. Venimos de abajo, venimos de abajo. A ver, ¿dónde está? Acá, acá. Venimos de abajo. Cuando vengo de abajo, miro la terna que adopté. Es esta. Entonces, fíjense, ¿dónde tengo que colocar los esfuerzos? En la barra, interpretando los esfuerzos característicos. ¿Dónde los tengo que colocar? Los tengo que colocar en la en la cara superior, no en esta, en la superior. Lo mismo que hice acá. Después cuando vayamos acá va a ser otra cosa. Entonces, miro lo que viene de abajo. Miro el momento. ¿Cuánto tengo? Más 2. ¿Ve? Acá, un instante antes de llegar al centro del nudo, un cachito antes, tengo 2. ¿Cómo es? Positivo. ¿Está bien? Positivo. Bien. ¿Qué otro esfuerzo tengo? Tengo el esfuerzo normal. Vamos al esfuerzo normal. Negativo. Negativo. Entonces, ahí está. Está comprimiendo el nudo. Negativo. Bien. ¿Cómo coloco en el otro lado? En el sentido inverso. Porque tengo que mantener siempre el equilibrio. Entonces, sobre la otra cara tendré que colocar los mismos, pero de sentido contrario. ¿Por qué? Porque hay que restaurar el equilibrio. Cuando siempre hago un corte en una estructura, tengo que considerar las fuerzas que obran a un lado y al otro del corte. Y colocar allí las fuerzas con los sentidos correctos para mantener el equilibrio. Y dicho esto, decimos que el nudo es una chapa en equilibrio. Este nudo, esta T, es una chapa en equilibrio. Bien. Yo venía de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Qué pasa si vengo de izquierda a derecha? Bueno, de izquierda a derecha tengo que colocar, por el signo, lo tengo que colocar la fuerza sobre esta cara, no sobre esta. Esta lo había hecho acá, esta lo había hecho acá, pero esta no la coloco acá. Esta tengo que colocarla de este lado. Entonces, miro. Momento flexor, diagrama de momentos. Y está 1 negativo. Y ahí lo coloco. 1 negativo. ¿Eh? Ojo con esto. Miren la cara bien. Miren la cara bien. Coloco el signo. Y acá coloco el esfuerzo cortante. ¿Cuánto valía? Vamos arriba, vamos arriba. ¿Cuánto valía de este lado? Valían 2,5. Y coloco 2,5. Negativo. Correcto. ¿Tengo el esfuerzo normal? Claro, tengo el esfuerzo normal. Lo miramos. El esfuerzo normal. Acá lo tengo. Acá tenemos el esfuerzo normal. 2. Entonces, sale de la barra, tracciona la cara. Entonces acá tengo colocados entonces los 3 esfuerzos.
los tengo que transferir al nudo. Los tengo que transferir al nudo. Porque yo lo que me interesa a mí es analizar el nudo, el equilibrio del nudo. Entonces, transfiero el nudo. Lo transfiero con el mismo módulo, o sea, intensidad, pero de sentido distinto, por todo lo que dijimos hasta ahora. En un corte tengo que colocar a ambos lados, en las caras que generó el corte, las fuerzas que me restauran el equilibrio. Cuando lo transfiero al nudo, estas fuerzas, ojo, porque esto es básico, cuando lo transfiero al nudo, lo transfiero con el sentido contrario. Siempre importante esto, lo transfiero con el sentido contrario. Entonces, ya tengo todas las fuerzas que obran sobre el nudo, todas. ¿Y qué tengo que verificar? Tengo que verificar que ese nudo esté en equilibrio. Está en equilibrio y es fácil mirarlo, es rápido. Mire, vamos a ver las fuerzas verticales. Tengo 2 acá, 2,5 acá son 4,5. Y de arriba y de abajo que viene, otro 4,5. ¿Se equilibra? Sí. Fuerzas verticales están en equilibrio. Seguro, están en equilibrio. Las horizontales también. 2 con 2 está en equilibrio. 2 de este lado, 2 de este lado. Vamos a ver los pares. 3 negativo. Contra 1 positivo, 2 positivos, ¿se equilibra? Sí, el nudo está equilibrado. Pero les voy a decir algo, no fuercen el equilibrio del nudo. No fuercen el equilibrio del nudo. Esto tiene que salir natural. Tiene que salir natural. No fuercen una situación. No hay que forzarla. La situación no hay que forzarla. Tiene que salir natural. No es que, a ver, yo voy a colocar acá el 1 para que me dé el equilibrio. No. Este es el análisis que ustedes tienen que hacer. Lo hago porque después en el otro método, tiene que salir así. Entonces, hagan el equilibrio del nudo, pero miren cómo se transfiere. Vamos al de abajo. El de abajo tiene una picardía, tiene algo capcioso. ¿Y qué es lo capcioso que tiene? Es esta fuerza 3 que está acá. ¿Ven dónde la puse la fuerza? La puse acá. Para que vean. Es capciosa. Entonces está este 3 acá. Entonces, ojo cuando voy a considerar las fuerzas que obran sobre el nudo que está a la derecha. Este esquinero que tenemos acá. Ahí hay que considerar la fuerza 3. Ojo. Porque cuando yo vaya a hacer el equilibrio del nudo, si me olvido de esta, chao. Soné. ¿Está claro? Soné. Entonces, vamos a ver. Es fácil esto. Miren, vamos a ver, el diagrama de momentos. Vengo de izquierda a derecha y miro 6 negativo y coloco. ¿Sobre qué cara lo coloco? Sobre esta. Vengo de izquierda a derecha y lo coloco acá. Esto es lo que tienen que hacer en el otro método, en el método de las incógnitas. Después voy a ir a los tiros, no voy tan... Si no, no tengo tiempo de dar todo. Entonces, coloco acá, ¿ven? Ahí el 6. Ahí está. No estoy dando clase de estabilidad 1. Ustedes ya la probaron, ya la saben. Pero yo insisto en esto, porque esto es básico. Las ecuaciones de equilibrio que se plantean en el método de las incógnitas geométricas son ecuaciones de equilibrio en el nudo. Por eso insisto con esto. Entonces, fíjense, tengo 6 por un lado y de abajo que viene. Viene otro 6 positivo. ¿Lo coloco dónde? En esta cara. En esta que está acá, no abajo, en esta. Entonces, miro el equilibrio. Ahora voy un poquito más rápido. 6 negativo con 6 positivo, equilibrio de momento. Perfecto. Vamos a las fuerzas verticales. Y miro lo que tengo acá. Vamos ahí. Fuerzas verticales. A ver, ¿qué tengo acá? Esperen un cachito. Tengo las normales, que son 2, y las verticales. Están acá. Ahí tengo. Vamos acá. Entonces, fuerzas verticales. Tengo 3,5, la resultante de la fuerza. Perfecto, la coloco en esta cara. Voy a la otra fuerza que viene de abajo.
¿Qué viene de abajo? Entonces, diagrama de esfuerzo cortante, viene el 3 de este lado. Colocamos las fuerzas horizontales, ¿a dónde estoy? Acá está, el 3 que viene de este lado. Entonces coloco los esfuerzos cortantes. 3,5 y 3. Voy a los esfuerzos normales. ¿Qué tengo? 2 sobre esta cara. Pero no nos olvidamos que tengo BB, que es igual a 5. No nos olvidemos de esta fuerza de reacción acá. Ojo con esto, ¿ven? No nos olvidemos de esta, porque acá tenemos esta que está acá, que había dado la horizontal, había dado para el otro lado. ¿Está claro? Ojo con eso. Hay que mirar todas las fuerzas que están en el nudo. Todas. Todas. Entonces, 5. Entonces miro el equilibrio. ¿Qué tengo? Tengo 5 positivas y con quién se contrarresta. Con esta que vale 2 y con esta horizontal, esfuerzo cortante, esta normal y este esfuerzo cortante que vale 3. 5 menos 2 menos 3, 0. Equilibrio de fuerzas horizontales, perfecto. No tengo ningún problema. Miro las fuerzas verticales. 3,5. Más este 3 que tengo acá, me da 6,5. Se contrarresta con el esfuerzo normal que viene de abajo, que está sobre esta cara y que vale 6,5. Y tengo el equilibrio. Acuérdense que cuando transfiero el nudo, del nudo hacia la barra, va con sentido contrario al que había adoptado acá. Bueno, equilibrio en el nudo cerrado. No sé si tienen alguna pregunta, pero ya lo doy por sentado. Insisto, practiquen, practiquen, practiquen esto. Como decía ese famoso programa, La Botica del Ángel, todo ángel que practica va a parar a la botica. Ya toma un poquito de agua. Entonces tienen que practicar, porque esto es practicar, no es, hay que entender bien esto. Bien, hecho esto, vamos al método. Vamos al método, entonces. Bien claro todo esto, porque yo hoy tengo que correr un poco, tengo que correr como galgo porque estoy complicado. Tengo que dejarle a los auxiliares que les den la práctica. Sistemas hiperestáticos. Resolución, método, incógnitas geométricas. Entonces, vamos a hacer una serie de pasos sencillos, muy fáciles, sobre un problema que lo planteamos con el método de las fuerzas. Para que ustedes puedan comparar ambos métodos. Porque si yo hago otro ejercicio, ambos métodos no se pueden comparar. Entonces tomo lo mismo. Es el mismo ejercicio, ¿se acuerdan, chicos? El mismo que hicimos con el método de las fuerzas. Es exactamente el mismo. Entonces vamos a resolverlo ahora con este nuevo método. Método de las incógnitas geométricas. Y les voy anticipando algo. ¿Ustedes recuerdan cuántas ecuaciones teníamos cuando lo resolvimos por el método de las fuerzas? Bueno, si no se acuerdan, se lo digo yo. Tres ecuaciones. Acá, ¿cuántas intuimos que vamos a tener? Una sola. El equilibrio en el nudo. Miren, de 3 pasamos a 1. ¿Ven las ventajas del método de las incógnitas geométricas? Por eso en todos los programas de computación se utiliza. Entonces, miro el sistema y tengo que elegir mi fundamental. Acá dice elección. No está elección. El sistema, acá me equivoqué. No es elección. El sistema lo tengo que adoptar. Es uno solo. Uno solo. Acá el sistema fundamental, a diferencia del método de la fuerza, es uno solo. No tengo alternativa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que determinar? El HIC, grado de indeterminación cinemática. Primero que hago es ver el HIC, grado de indeterminación cinemática. ¿Y qué es el grado de indeterminación cinemática? Lo repasamos. Es el número de giros y corrimientos que puede realizar cada nudo en forma
independiente. Número de giros y corrimientos que puede realizar cada nudo en forma independiente. Nudo, ¿qué es nudo? Punto al que concurren dos o más barras. Entonces miramos el esquema. Es un esquema muy sencillo. ¿Dónde está el nudo? En B. Concurren dos barras. La barra horizontal, BC, y la barra vertical, AB. Y allí concurren. Entonces, ese es el nudo. ¿Qué puede hacer ese nudo? ¿Se puede desplazar en dirección horizontal? No. ¿Por qué no? Ya lo dijimos. Porque tenemos como hipótesis la rigidez axil de la barra. ¿Puede desplazarse en forma vertical? Tampoco, porque tenemos como hipótesis la rigidez axil de la barra. ¿Y qué puede hacer entonces el nudo? Rotar. Rotar. Es lo único que puede hacer. Quiere decir que lo único que puede aparecer es un giro del nudo B. Que justamente, entonces coloco las dos rayitas cruzadas, como les gusta hacer durante años en el departamento de estabilidad, inmovilizo el nudo. Ese es mi sistema fundamental. ¿Cómo se obtiene el sistema fundamental? En el método de las incógnitas geométricas. ¿Cómo se obtiene en el fundamental? Con el método agregando vínculos. ¿Se acuerdan que antes quitábamos vínculos? Bueno, acá es todo al revés. En el método de las incógnitas geométricas, todo al revés de lo que pasa en el otro método. Allá teníamos infinito fundamental, acá tenemos. Allá quitábamos vínculo, acá agregábamos vínculo. Todo al revés. Todo al revés. Todo al revés. Entonces, grado de indeterminación cinemática, giro del nudo. ¿Cuál es mi fundamental? Inmovilizar el nudo. Entonces, primer paso, adopto el sistema fundamental. Segundo paso. El segundo paso consiste en ver cómo está cargado el sistema. Segundo paso. Primero tengo que ver cuáles son las fuerzas exteriores que obran sobre el sistema. Un poquito de agua. Entonces, fuerzas exteriores que obran sobre el sistema. ¿Cuáles son las únicas fuerzas externas sobre ese sistema? Y acá es facilongo. La carga P es muy fácil. ¿Se dan cuenta, chicos? Es fácil. P. Tengo la carga P. Entonces, esta la tengo sobre la barra horizontal, sobre la viga. ¿Sobre la columna tengo algo? No, no tengo nada. No tengo nada. Solo tengo cargas sobre la viga. Esa viga que tengo allí horizontal, no es una viga oblicua, es una viga horizontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer como segundo paso es ver qué cargas o qué momentos me origina esta carga P en este sistema que tengo aquí, este sistema fundamental que obtuve agregando vínculos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta carga P sobre este sistema fundamental? Fíjense que el sistema fundamental, yo acá inmovilicé el nudo. Inmovilizarlo, ¿qué significa estáticamente? Si yo lo inmovilizo, ¿cuál es el vínculo equivalente que yo generé acá inmovilizando el nudo? Bueno, el vínculo equivalente es un empotramiento. Quiere decir que de este lado también voy a tener empotrada esta viga horizontal con una carga P centrada en el centro de la luz. Entonces, este vínculo, que es un empotramiento, se va a replicar en el extremo izquierdo. Este vínculo, que es un empotramiento en el extremo derecho de la barra, en este caso viga, está trabajando como una viga, se va a replicar acá también.
¿Por qué? Y porque en mi fundamental yo lo que hice fue inmovilizar el nudo. Entonces, el sistema equivalente es este que tenemos acá. Es este que tenemos aquí. Con extremos empotrados. Entonces, en el fundamental, calculamos la acción que las cargas generan en el mismo. Entonces, en este caso, es el cálculo de los momentos que esta carga P origina ¿dónde? En los vínculos. En los vínculos. ¿Cómo obtengo esas reacciones de vínculo? Hay tablas. Ustedes me dicen, profesor, ¿podría resolverlo por el método de las fuerzas? Claro que sí. Claro que sí. Me dicen, profesor, pero mire, yo quiero calcular los esfuerzos en el empotramiento aplicando el método de las fuerzas. Lo puede hacer, claro que sí. Pero no se lo pedimos. Le damos tablas para resolver, justamente encontrar las reacciones de vínculo, que esas cargas me generan en el sistema fundamental. ¿Y qué aparecen allí? Bueno, por esta disposición, lo único que van a aparecer en principio van a ser reacciones de vínculo, fuerzas de dirección vertical y sentido contrario a la carga P. Como la carga es centrada, la carga se va a distribuir a ambos lados. ¿Está claro? Bien. ¿Cuánto van en los extremos? Bueno, si vamos a la tabla, si vamos a la tablita, en los extremos vale P por L sobre 8. Pero eso cuando la luz es L. Acá la luz vale 2L. Por eso le hago esta pequeña chanza. No es una trampa. Para que ustedes miren siempre cuál es la luz. La luz es la total. Por eso le puse L acá y L acá. Porque la longitud total es 2L. Miren bien. Miren bien. Tanto cuando van a calcular la rigidez, que después la vamos a ver en unos minutos, como en este caso, cuando entran en las tablas, pues es un error muy común. Miren bien que la longitud que meten allí, perdón, no es académico lo que digo, sea la correcta. Fíjense que acá dice L más L son 2L. Entonces, cuando meto acá, tengo que poner P por 2L dividido 8. Quiere decir que el momento en el extremo P por L sobre 4. ¿De dónde saco esto? De las tablas. ¿Puedo resolverlo por otros métodos? Sí, sí. Incluso podemos resolverlo por la ecuación de cuarto orden. Hay muchas posibilidades, pero no les pedimos eso. Lo que les pedimos es que sepan usar bien las tablas. No se equivoquen cuando toman las respectivas longitudes. Por eso hice esto, ¿ven? Porque miren bien, más allá de, digamos, el nerviosismo del examen, así como les dije hace un rato, verifiquen el equilibrio tomando momentos respecto a un punto, bueno, de cualquiera del plano. Acá también, cuando van a ver la tabla y reemplazan dentro de las expresiones que le da la tabla, vean cuáles son las cargas y las dimensiones que entran allí, porque ahí es donde está el mayor inconveniente. Bien, entonces, nuestro diagrama de momentos es sencillísimo. Tengo momentos en el empotramiento, máximo P por L sobre 4, y la variación es lineal, porque la carga es una carga concentrada. Entonces, este es el diagrama de momentos que corresponde a este sistema fundamental. ¿Ven que le agrego el supraíndice 0? ¿Por qué se lo agrego? Para que tengan en cuenta, que esto se hace en el sistema fundamental. Bien, entonces ya tengo lo que me origina las cargas. Vamos a ver qué pasa ahora con la propia resistencia de las barras
a ser deformadas. Entonces eso ya lo vimos. Y esas son las rigideces de la barra. Entonces, como yo todavía no conozco, ¿cuáles son mis incógnitas? ¿Cuál es mi incógnita acá? Si tengo grado de indeterminación cinemática 1. Mi incógnita va a ser el giro del nudo B. Esa es mi incógnita. Porque el grado de indeterminación cinemática me está dando el número de incógnitas. Y mi incógnita es un giro en el nudo B. Lo que rota el nudo B. ¿Dónde? En la realidad. En el sistema efectivamente cargado, que es este que está acá. Es decir, acá va a haber corrimiento, va a haber justamente una inclinación de la barra B, va a rotar el nudo y se va a producir una elástica de deformación con tangente horizontal en el empotramiento C. Entonces, tengo que ver el nudo. Entonces yo les dije, ya vimos la influencia de las cargas. Ahora vamos a ver la influencia de las rigideces, que son justamente, como yo no los conozco, esas reacciones debidas a ese giro, no conozco el verdadero giro, entonces tengo que recurrir a las rigideces. Es el método, consiste en recurrir a las rigideces. Entonces, las rigideces, ¿cómo las obtengo? ¿A qué se debían las rigideces? Eran fuerzas generalizadas, que son fuerzas propiamente dichas y momentos debidos a desplazamientos generalizados unitarios. Entonces, decimos, se dan aisladamente valores unitarios a los desplazamientos generalizados. Giros en este caso, porque no puedo hacer otra cosa. Y se calculan los momentos que estos originan. Entonces, tomo el fundamental sin las cargas. Inmovilizo el nudo. Ven que acá le coloco la escuadrita. La escuadrita significa que el nudo está inmovilizado. Es como si estuviera soldado al plano del papel o pegado al plano del papel. Entonces, tengo que calcular las rigideces, tengo que darle un giro unitario, porque las rigideces justamente son eso, son fuerzas generalizadas, giros y corrimientos debidos a un desplazamiento generalizado unitario. Bueno, entonces, damos el desplazamiento, θ igual a más 1, y analizamos cada una de las barras, ojo con esto, en forma aislada. Entonces, fíjense, tenemos la viga está empotrada, 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 empotrada. La columna también está empotrada, empotrada. Y voy a la tabla, y voy a la tabla. Y acá vuelvo otra vez con las longitudes, para que las miren bien. Tanto en la obtención de los efectos que las cargas originan, como en la obtención de las rigideces, hay que mirar bien cuando yo reemplazo en la tabla. Voy a la tablita y miro. Acá ven que lo hice tan sencillo que simplemente podemos ir al primer ejemplo que les deduje. Entonces, ¿qué tengo acá en este extremo? Tengo R en B debido al efecto de C. ¿Y cuánto vale? Vale 4E por I sobre L era la reacción. Pero ojo cuando van a meter acá abajo la longitud, porque la longitud de la barra real es 2L. 2L. Fíjense, acá se lo marco, 2L. Entonces, como en el método de las incógnitas geométricas, las incógnitas son los desplazamientos generalizados, giros y corrimientos, los cálculos auxiliares son las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Las rigideces. Fuerzas debidas a desplazamientos generalizados unitarios. Entonces, RBC, esfuerzo, momento. 4 por I, ojo cuando es 4 por I sobre L, pero la longitud es 2L. Quiere decir que la reacción debida a ese corrimiento, giro unitario, 12 por I sobre L, en B debido a C. En C debido a B aparece este momento, 12 por I sobre L. ¿Cuánto vale L? 2L. La rigidez es por I sobre L. Voy a la columna. También rotó el nudo extremo. Rotó un giro unitario y positivo, θ más 1. Θ igual a más 1. En B debido a A, 4 por I sobre L. Acá la L
no necesito corregirla porque es la altura de la pata del pórtico. Y sobre este momento, RAB es 12 por I sobre L, con este sentido coincidente con el de la tabla, y no tengo que modificar L porque la longitud de la columna es L. Entonces, acá les describo, les vuelvo a reescribir justamente los valores que obtuve aplicando lo que yo tengo en la tablita. Este es el primer caso, el más sencillo. Después tienen todos los casos que yo les mostré, más todos los deducidos en la tabla. Pero como yo estoy haciendo acá, estoy haciendo una clase teórica, yo tengo que ser concreto y sencillo para que se fijen los conocimientos. Porque si después les complico y ustedes salen más mareados que cuando empezaron la clase no sirvió. Entonces, por eso hago estas cosas sencillas, para que se entiendan bien. Bueno, tengo todo ya. Tengo los momentos que las fuerzas originan, los esfuerzos son momentos. Tengo las rigideces, porque acá los cálculos auxiliares son las fuerzas, ergo las rigideces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planteo las ecuaciones de equilibrio. Y ojo acá. Y acá viene un tema crucial, porque después lo demás es rápido. Acá viene el tema crucial, fundamental. Y aplicamos lo que vimos en el equilibrio del nudo. Acá es crucial, fundamental. ¿Por qué? Porque acá es donde voy a transferir. Aquí es donde voy a transferir. Lo que obtuve acá, lo que obtuve acá y lo que obtuve acá. ¿Dónde lo voy a transferir todo esto? Lo que obtuve acá, lo que obtuve acá, lo que obtuve acá. ¿Dónde lo voy a transferir? Al nudo, porque las ecuaciones de equilibrio se plantean en el nudo. Entonces, tengo que tener extremo cuidado cuando transfiero las ecuaciones de equilibrio. Ojo con eso. Fíjense, la primera parte, ojo, miren bien, ustedes van a la tablita les va a dar la barra empotrada en los extremos en el fundamental debido a las cargas. Entonces, MB en el fundamental, MC en el fundamental. ¿Debido a quién? A la carga P. Entonces tengo en la tabla, le dan este esquema, con estos pares extremos. Cuando los transfiero al nudo, ojo, porque hay que transferirlos, como ya les expliqué, con sentido contrario. Si cometen el error de transferirlo con el mismo sentido, ahí empiezan a equivocarse y ahí es donde empiezan a fallar en la resolución del problema del sistema hiperestático con el método de las incógnitas geométricas. Por eso tanto insistí con el equilibrio en el nudo y cómo transfiero lo que yo obtuve de casos individuales, que son los efectos de las cargas más las rigideces propias de la barra, las transfiero al nudo. Entonces tengo que mirar bien los sentidos que tengo acá y después sí transferirlos al nudo. ¿Cómo? Con sentido contrario. Entonces, esta es el esquema con las cargas correspondientes a P y las reacciones en los extremos. Esta que está acá abajo está M en B debido a C, M en C debido a B. Fíjense que tiene este sentido, un sentido coincidente con las agujas de un reloj que tiene agujas. Cuando lo transfiero al nudo, lo transfiero con sentido contrario. Lo mismo hago con MB, lo transfiero con sentido contrario. Lo estoy transfiriendo al nudo. ¿Cuál es mi nudo? B. ¿Ven qué parecido al nudo que habíamos visto antes? A veces no siempre es este nudo tan fácil, a veces concurren 3 barras. Por eso les mostré el de las 3 barras.
Cuando vengo de abajo, tengo MBA. ¿Dónde lo transfiero? Acá, aquí. Lo transfiero allí. Entonces, ojo con esto. Ahí es donde se equivocan, porque generalmente no hacen este análisis. Empiezan a poner los momentos, superponen, después se hace un dibujo que no se entiende nada, entonces ni ustedes entienden y terminan planteando mal la ecuación de equilibrio. Por eso yo le hago esta aclaración para que ustedes lo vean bien. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Entonces, hecho esto, ahora tenemos que aislar al nudo. Lo tenemos que aislar. Y tenemos que plantear una ecuación de equilibrio en el nudo. No antes, sin decir que yo acá estoy superponiendo efectos. El efecto de las cargas más el efecto de las rigideces. Es decir, aplico el principio de superposición de efectos ¿dónde? En el nudo. Suma de momentos en el nudo igual a 0. ¿Puedo aplicar el principio de superposición de efectos? ¿Tengo el permiso para poder aplicarlo? Claro que sí, lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque estoy con un material elástico lineal, fundamentalmente lineal. Es decir, hay una relación proporcional entre las causas y los efectos, cargas, desplazamientos, tensiones, deformaciones. Esa linealidad es la que me permite aplicar el principio de superposición de efectos. Si no existiera esa linealidad, no podría superponer efectos, pero lo puedo hacer. Lo puedo hacer, porque hay una linealidad entre carga y entre causa y efecto. Entonces, aplico la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos igual a 0. Tengo MB0 P por L sobre 4, menos 12 por I, que es este MBC, por el verdadero giro, menos MBA, que es 4E por I sobre L por el verdadero giro. Esa es la ecuación de equilibrio en el nudo. Esa es la ecuación. Es la suma de estos momentos. MB menos MBA menos MBC. MB0 menos MBC menos MBA. Ecuación de equilibrio en el nudo. Ecuación de equilibrio en el nudo. ¿Cuál es la incógnita acá? El giro tita. El giro tita. Entonces, ¿qué tengo que...? Conozco P, sí, conozco L, sí, el módulo elástico, sí, el momento de inercia de la barra, sí, las longitudes, sí. ¿Qué es lo que no conozco? Tita. ¿Qué despejo? Tita. Despejo tita, que es el verdadero giro en el nudo B. Y acá lo tengo. Despejo de la ecuación, me queda tita, P por L cuadrado sobre 24 E por I. ¿Está terminado el método? No, todavía no. Ahora viene una parte también brava, complicada. Otra parte brava, complicada. No se acuerden, no se olviden que hoy tenemos que hacer un poquito más extensa la clase. Pero no los quiero sobrecargar tanto porque si no después no me entienden nada lo que digo. Se cansan, se aburren. Pero hoy tenemos que terminarlo. Entonces, tengo que empezar a calcular los momentos. ¿Y los momentos cómo los calculo? Multiplicando las rigideces en principio por el verdadero giro. Entonces, vamos a ver el momento en B, el verdadero momento en B debido a C, porque ya tengo tita. Ahora, teniendo tita, multiplico las rigideces por el verdadero giro tita y tengo los verdaderos momentos. M en B debido a C, vamos arriba. ¿Dónde estamos? M en B debido a C. Es este que está acá. ¿Cómo lo obtengo? 12 por I sobre L por tita. Y me queda P por L sobre 12. Multiplico 12 por I
sobre L por P por L cuadrado sobre 24E por I, simplifico, y me queda P por L sobre 12. M en B debido a A. M en B debido a este que está acá. ¿Cuánto vale? 4E por I por el verdadero giro. Lo obtengo. M en A debido a B es este que está acá. Fíjense que este es el momento en el empotramiento. Ahí estamos en el verdadero momento flexor. M en A debido a B. Y lo calculo. 12 por I por tita, P por L sobre 2. M en C debido a B. Ahora ya no voy. M en C debido a B. Es este que está acá. Ojo cuando lo transfiero al nudo, para calcular cuando lo transfiero al empotramiento. Porque cambia de sentido. Siempre miren eso. Porque si no, son cuidados muy especiales que hay que tener en el método. Mirar cómo se transfieren los momentos de los casos que tengo hacia el nudo o hacia los vínculos. Entonces, M en C debido a B se transfiere con el sentido contrario. Y M en C debido a B es E por I sobre L por tita. ¿Vale? MCB. Bueno, entonces, fíjense, vengo de abajo. ¿Cuánto vale el momento en B debido a abajo? Vale MBA. MBA. Y vale P por L sobre 6. Vengo de abajo. MB arriba, estoy arriba, menos P por L sobre 6. Menos P por L sobre 6. Entonces, en C, ¿cuánto vale el momento? Vale, ojo con C, vamos al caso C. Fíjense, en C, ¿cuánto vale? Fíjense que tengo que transferirlo con sentido contrario. MC en el fundamental debido a las cargas más MCB. Y miro acá. Menos MC en el fundamental menos MCB. Menos P por L sobre 4 menos P por L sobre 24. La suma, 7/24 negativo de P por L. Quiere decir que el verdadero momento acá, que va a ser la suma de ambos, el debido a las cargas y el debido a las rigideces, el verdadero va a valer entonces aquí menos 7/24 P por L. Voy muy rápido, me siguen, quieren hacer alguna pregunta de esto, porque esto es fundamental. Si no entienden esto, ya después no les van a resultar las cosas. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. El esfuerzo cortante es exactamente lo mismo. Es calcular cuánto vale. Voy a la rigidez que me da la tablita, 6C por I sobre L cuadrado por el verdadero giro tita. Y me queda P sobre 4. Quiere decir que Q en A, abajo, vale P sobre 4. Y ya puedo empezar a trazar el diagrama de características. Me voy arriba, QBA, es el QB abajo, también menos P sobre 4. Cierro el diagrama de características. Y así sucesivamente. Ojo cuando llego al nudo. Al nudo, por ejemplo, si quiero tomar Q en B, que lo llamo Q en B de arriba, va a ser QBC más QBP. QBC es el que corresponde a este que está acá, en esta dirección. Y QB es el que corresponde a la reacción de vínculo. La coloco y va a valer menos P sobre 16 más P sobre 2, me queda 7/16 de P. Y lo mismo hago con las cargas que vienen de abajo. Con esas cargas ya trazo el diagrama de características, porque ya tengo 7/16 de P negativo, 9/16 de P positivo, cierro el diagrama con la carga P, acá, y del otro lado exactamente lo mismo. Miro lo que viene de abajo, P sobre 4, sigo, hasta que cierro en P sobre 4 con la carga horizontal que tenía acá, en sentido contrario. Bueno, ya con eso, entonces, puedo armar mi diagrama de momentos, puedo armar mi diagrama de esfuerzo cortante, perdón, de esfuerzos normales, y siempre planteo el equilibrio del nudo. Siempre el equilibrio del nudo, que esté correctamente realizado.
planteé una vez, no fuercen el equilibrio del nudo, no coloquen las cargas de tal manera que les dé el equilibrio. Hay que forzar, no hay que forzar el equilibrio del nudo. Lo que hay que hacer es que las cargas que yo coloco me den bien, me den el equilibrio del nudo. Es decir, que esta fuerza vertical, con esta fuerza horizontal, con esta se me contrarresten. Esta, con esta se me contrarresten. Los momentos también se equilibren. No fuercen las situaciones. Y por último, ¿qué hago? Planteo el diagrama de cuerpo libre. Planteo el diagrama de cuerpo libre y hago sumatoria de momentos respecto a un punto P donde no se anule ninguna de las fuerzas. Y como la chapa está en equilibrio, que es este sistema, tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que tienen que verificar. Bueno, son 10:33, vamos a descansar un poquito y en un ratito vamos a empezar ya con el otro tema que me falta, si es que no tienen alguna pregunta para hacerme. Vamos a empezar con el otro tema que tenemos que cerrar hoy, que es el problema de las cargas móviles, es decir, líneas de influencia. Yo voy a empezar primero con sistemas isostáticos y después vamos a continuar con los sistemas hiperestáticos. Espero a ver cómo llegamos, porque ya les digo, hoy es la última clase que ya tienen conmigo. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar, creo que es el 19, creo que si no me equivoco, miércoles, un miércoles. Sí, es un miércoles. Sí, ¿no? Sí, creo que es un miércoles. Miércoles 19. Ya no van a tener más clase conmigo. La van a tener con los auxiliares. Por eso, hoy cierro todo este tema. Si yo tengo algún problema cuando voy a cargar y me desconecto, yo los dejo afuera automáticamente. Entonces, les pido, quieren seguir con la clase, tienen que volver a reconectarse, acuérdense de eso, porque a veces no puedo, tengo que cerrar, no soy habilidoso con esto. Entonces, ¿alguna pregunta? Piensen algo de esto que les comenté, me dicen, volvemos a repasarlo, pero ya no voy a dar más nada. Yo con esto ya cierro, porque tengo que entrar con cargas móviles. No puedo seguir con más ejercicios. Me gustaría darle más ejercicios, pero ya tenemos que entrar con cargas móviles. Entonces, de no pedir alguna pregunta, chicos, vamos al descanso y en 15 minutos nos volvemos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Bueno, perfecto. Nos vemos en un ratito, chicos.